Hola a todos, en este vídeo vamos a seguir resolviendo el examen de química de la prueba de competencias específica, que esto es para extranjeros, pues desde el año 2023, la parte 2, ¿vale? Ya en otros dos vídeos pues hablo de los criterios los criterios de evaluación y las instrucciones del examen, ¿vale? Sabéis que pues este examen consiste en tres partes, ¿vale? Primera es tipo test, donde hay que contestar, pues te ponen 15 preguntas y contestar 10. Tanto la parte 2 como la parte 3 son dos problemas y hay que elegir uno de cada parte, ¿vale? O sea, son dos problemas en cada parte y hay que elegir uno para resolver, ¿vale? Eh, entonces, pues nada, vamos a resolver aquí de todas maneras los dos problemas y, eso, recordaros pues que, o sea, esto es para el repaso y recordad eso, que en la parte 2 habría que contestar un problema de los dos. Si contestan los dos, pues el primero que haya, que vean, a la hora de corregir es el que corregirán, ¿vale? Entonces es uno de dos, ¿vale? O sea, hay que hacer las tres partes también, ¿vale? Entonces el primer problema que ponen en esta parte es el siguiente, ¿vale? Respecto a los sólidos iónicos, óxido de calcio, cloruro de calcio y cloruro de sodio, atendiendo exclusivamente el valor de las cargas de las correspondientes iones, ¿cómo evolucionará el punto de fusión a lo largo de la serie? Razón en la respuesta. B. Escriba de forma esquemática el ciclo de Born-Haber para el cloruro de calcio y para el cloruro de sodio, calculando para cada una de las sustancias el valor de la energía de red. Indique los valores de la energía de red con sus dimensiones correspondientes. C. Discuta los resultados obtenidos en el apartado B y razones si son consistentes con lo que ha contestado en el apartado A. Entonces, bueno, te dan datos, varios tipos de energías, ¿vale? Y todos los valores están expresados en las mismas unidades, que son unidades de kilojulio o mol, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos estos que los valores los vamos a tener, en este caso, al menos se utilizan todos, ¿vale? Pues entonces vamos a ir apartado por apartado resolviendo, ¿no? Entonces, el primero es el primer apartado, como recordaréis de hace un momento, pues nos piden que atendiendo exclusivamente al valor de las cargas de los correspondientes iones, ¿cómo evolucionará el punto de fusión a lo largo de la serie? La razón de la respuesta. Pues en este caso hay que tener en cuenta las fuerzas de Coulomb, ¿vale? Que es, bueno, las fuerzas de Coulomb son igual a una constante por carga 1 por carga 2 parte por R al cuadrado, ¿vale? El radio al cuadrado. Entonces, en este caso tenemos tres sustancias, óxido de calcio, cloruro de calcio y cloruro de sodio. No hay mucha diferencia entre los radios, ¿vale? Lo que más diferencia hay entre ellos es las cargas, ¿vale? En el caso del óxido de calcio, pues el calcio tiene carga doble positiva, o sea, tiene calcio 2 más, o sea, el calcio es 2 más y el oxígeno tiene 2 menos de carga. En el caso del cloro de calcio, pues el calcio tiene 2 más y cada cloro tiene menos, una carga negativa. En el caso del cloro de sodio, pues cada átomo de sodio tiene más y cada átomo de cloro es menos, ¿vale? Entonces aquí hay que tener sobre todo en cuenta las cargas. Entonces, en el caso de óxido de calcio, serían las cargas, o sea, siempre las cargas por valor absoluto, ¿vale? Que entonces sería en el óxido de calcio es 2 por 2 igual a 4. En el caso del cloruro de calcio, 2 por 1 es igual a 2 y cloruro de sodio es 1 por 1 igual a 1. ¿Vale? Por lo cual, el que mayor carga tiene es así multiplicando es el óxido de calcio y el que menos el cloruro de sodio. Entonces, las fuerzas Coulomb, que son las que influyen para los puntos de fusión, pues, o sea, el que mayor punto de fusión sería el de óxido de calcio, después el cloruro de calcio, después el cloruro de sodio, ¿vale? Y con esto ya tenemos resuelto el primer apartado. Ahora vamos al apartado B, que nos piden escribir de forma esquemática el ciclo de Born-Haber del cloruro de calcio y del cloruro de sodio, calculando para cada una de las sustancias el valor de la energía de red. Indique los valores de la energía de red con sus dimensiones correspondientes, ¿vale? En este caso, pues tenemos el cloruro de calcio, ¿vale? O sea, siempre cualquier compuesto iónico para el ciclo de Born-Haber es a partir de sustancias básicas, ¿vale? Es decir, el calcio sólido más cloro de gas, cloruro de gas. Aquí sería mol a mol, o sea, cada reactivo producto es mol a mol, ¿vale? O sea, un mol de calcio más un mol de cloro, produce un mol de cloro de calcio. Y ya estequiométricamente estaría correcto, ¿no? Entonces, hay una primera etapa donde el calcio pasa del sólido a gas y necesita para eso una entalpía de sublimación. Y el cloro
que gas, que es un cloro diatómico, pasa a 2 átomos de cloro, ¿vale? Ese cloro gas a cloro monoatómico, ¿vale? Para eso necesita una entalpía de disociación, que en este caso es por 2, ¿vale? Porque se producen 2 átomos de cloro. Luego, en una segunda etapa donde el calcio gas pasa a cation de calcio, ¿vale? Cation calcio 2+, que se necesita entonces primer potencial de ionización y segundo potencial de ionización, ¿vale? Para que se pierdan 2 electrones y tengamos un calcio 2+. En cambio, el cloro, 2 átomos de cloro pasa a 2 átomos de cloro menos, por lo que se necesita 2 de afinidad electrónica, ¿vale? Porque para cada átomo se gana un electrón. ¿Vale? Entonces necesitamos el doble porque serían 2 cloros de átomo, o sea, 2 átomos de cloro, perdón. Luego, entonces, 2 átomos, o sea, un átomo de calcio 2 más 2 átomos de cloro menos se unen y producen una molécula de cloruro de calcio. Para eso se necesita una energía interna, ¿vale? Entonces aquí está indicando todas las energías que intervienen en este ciclo, ¿vale? Entonces, al final, en cuestión de energías, pues la entalpía de formación es igual a la entalpía de sublimación más primer potencial de ionización más segundo potencial de ionización más entalpía de disociación más 2 de afinidad electrónica más energía interna, ¿vale? De datos, o sea, nos dan todos los datos y tenemos que calcular la energía interna. Entonces vamos sustituyendo en esta ecuación, que sería menos 796 igual a 178 más 590 más 1146 más 244 más 2 por menos 349 más U. ¿Vale? Esto es conforme a la tabla que nos dan de valores, ¿vale? Entonces la energía interna finalmente resulta ser menos 2.256 kilojulios partido por mol. Este es el ciclo de cloruro de calcio, ¿vale? Segundo, o sea, el segundo ciclo, el otro, el de cloruro de sodio, ¿vale? En este caso, por cada mol de sodio se necesita un medio de moles de cloro 2 más cloro de sodio, ¿vale? Siempre en los ciclos de Born-Haber, o sea, en general los ciclos de Born-Haber siempre es por un mol del producto, o sea, del compuesto iónico, o sea, se tiene que ajustar la reacción de tal manera que se obtenga siempre un mol del compuesto iónico, ¿vale? Por eso aquí en el cloro es un medio, ¿vale? En muchas reacciones se tiende más a no tener fracciones, ¿vale? Normalmente. A veces sí, a veces no, pero lo normal es no tener fracciones. El caso es que como en cualquier ciclo o sea, en cualquier ciclo de Born-Haber es por mol de producto iónico, o sea, en este caso de cloro de sodio, por eso es un mol, y entonces se necesita un medio de cloro, ¿vale? O sea, se pone un medio de cloro de gas en vez de multiplicarlo todo por 2. El caso es que en una primera etapa el sodio sólido pasa a sólido gas, o sea, sodio gas, un medio de cloro, gas, pasa a un mol de cloro disociado, ¿vale? Gas también. Entonces, o sea, en la primera es una entalpía de sublimación y en este segundo proceso se necesita una entalpía de disociación. Pero en este caso es por 1, no por 2, a diferencia del compuesto anterior. Luego, primer potencia de ionización, o sea, bueno, el sodio gas pasa al cation sodio, ¿vale? Y para eso se necesita un primer potencial de ionización, porque el sodio pierde un electrón y pasa a ser sodio más. Y en cambio el cloro, un cloro gas pasa a cloro menos y se necesita una afinidad electrónica, solo una, ¿vale? Porque pasa de 1 a 1, ¿vale? 1 de cloro a 1 cloro menos. Estos dos iones se unen, que es la tercera etapa, el ion sodio y el ion cloro menos, o sea, sodio más y cloro menos se unen y forman el cloro de sodio. Para eso se necesita una entalpía interna, o sea, realmente una energía interna, ¿vale? Que es la que nos piden calcular. Entonces, al final se puede decir que la entalpía de formación es igual a la entalpía de sublimación más el primer potencial de ionización más un medio por la entalpía de disociación más 1 de afinidad electrónica más energía interna. ¿Vale? Si vamos sustituyendo los valores, pues es menos 411 igual a 109 más 494 más un medio de 244 más menos 349 más la energía interna, ¿vale? Esto es conforme a los valores que nos dan en los datos del enunciado, ¿vale? Entonces, finalmente decir que la energía interna es igual a menos 787 kilojulios mol, ¿vale? Se desprende la energía interna al ser negativa
En los dos casos se desprende energía a partir de la formación, o sea, desde los iones a la formación del compuesto iónico, desprendimiento de energía, ¿vale? Pero en la primera reacción se desprende más energía, ¿vale? Con respecto a la segunda, ¿vale? El caso es que con este apartado B ya lo tenemos resuelto. Ahora vamos al apartado C, que es que nos piden discutir los resultados obtenidos en el apartado B y razonar si son consistentes con lo que se ha contestado en el apartado A. Pues decir que se debe tener en cuenta que la energía interna U es la energía que se libera al estabilizarse las redes iónicas que formarán la sal y a mayor energía interna, mayor estabilidad y por lo tanto mayor fuerza de unión y por tanto mayor punto de fusión, ¿vale? Y todo esto es consistente con el apartado B, o sea, el apartado A que hemos dicho, ¿vale? Entonces, es decir, que con todo esto y teniendo en cuenta que los puntos de fusión de las moléculas que se proporcionan son, pues, óxido de calcio primero, después cloruro de calcio y después cloruro de sodio, y que las energías U de cloruro de sodio, o sea, las energías internas de cloruro de sodio son mayores, o sea, esta energía es mayor en el cloruro de sodio que el cloruro de calcio. Y tiene todo sentido que por las energías y la estabilidad de todas las sustancias, ¿vale? O sea que todo concuerda. Apartado B ya concuerda todos los resultados que hemos obtenido, ¿vale? Entonces con esto hemos resuelto el apartado C y todo el ejercicio, el primer ejercicio, ¿vale? El ejercicio 1, o sea, el problema número 1. Ahora vamos al segundo problema, que nos piden, o sea, no, el enunciado es lo siguiente, ¿vale? 100 gramos de una aleación contiene 85 gramos de cobre y 15 gramos de oro. Para recuperar el oro se disuelve el cobre por tratamiento de la reacción con ácido nítrico, formándose nitrato de cobre y 2 y dióxido de nitrógeno. Se pide lo siguiente: A. Ajustar la reacción según el método del ion-electrón, escribiendo la reacción molecular correspondiente. B. Calcular el peso de nitrato de cobre 2 que se forma. C. Calcular el volumen mínimo de disolución del ácido nítrico 5 molar que se necesita para disolver todo el cobre. D. Calcular el volumen de dióxido de nitrógeno medido a 30 grados centígrados y una atmósfera de presión que se desprende al disolver todo el cobre. Entonces nos dan varios datos. Uno de ellos nos dicen cómo pasar de grados centígrados a grados Kelvin. Nos dan la constante de los gases ideales y las masas moleculares tanto del cobre como del nitrato de cobre 2, ¿vale? Lo cual facilita porque no tenemos que calcular, sobre todo el nitrato de cobre 2, no tenemos que calcular la parte, o sea, es un cálculo que nos ahorran, ¿vale? Entonces vamos a ir también apartado por apartado resolviendo. Entonces el primero es ajustar la reacción según el método del ion-electrón, escribiendo la reacción molecular correspondiente. Este método es un poco largo. En este caso, de todas maneras, las reacciones que ponen, o sea, por la reacción que ponen no es complicado, o sea, es un poco más corto que otros tipos, ¿no? Entonces, en este caso nos dicen que el cobre reacciona con el ácido nítrico y produce un nitrato de cobre 2 más dióxido de nitrógeno. Veremos que a esta le falta algo, pero lo veremos después, ¿vale? El caso es que tenemos el cobre, en este caso el cobre tiene un número de oxidación 0, en el caso del ácido nítrico el hidrógeno tiene más 1, el nitrógeno más 5 y el oxígeno menos 2. Estos son los reactivos. En los productos, en el caso del nitrato de cobre 2, pues el cobre tiene cobre 2 más, o sea, es 2 más, el nitrógeno más 5, el oxígeno menos 2. Y en el caso del dióxido de nitrógeno es nitrógeno más 4, dióxido, el oxígeno menos 2. Por lo cual es el cobre pasa de 0 a 2, ¿vale? Y luego el nitrógeno, pero parte del nitrógeno del ácido nítrico pasa a, o sea, de más 5 a más 4, ¿vale? Que pasa en el caso de, o sea, alguno se mantiene igual, algún nítrico, ácido nítrico, o sea, dentro del ácido nítrico algún nitrógeno pues se mantiene igual para formar nitrato de cobre, pero otra parte pasa al dióxido de nitrógeno, que pasa entonces más 4, en este caso pasa de más 4 o sea, de más 5 a más 4, ¿vale? Algunos se mantiene más 5 y otros de más 5 más 4, ¿vale? Entonces es el cobre y el nitrógeno los que cambian de número de oxidación, se oxidan y reducen, ¿vale? Entonces el cobre pasa de cobre a cobre 2 más 2 electrones. El nitrógeno, o sea, en el caso del nitrato o ácido nítrico, el nítrico pasa más 2, o sea, bueno, aquí ya lo hemos ajustado, ¿no? El nítrico pasa a NO2.
¿vale? En este caso, pues si tenemos de NO3 menos a N2, añadimos una molécula de agua para tener la misma cantidad de oxígenos, ¿vale? Y como añadimos una molécula de agua en la derecha, tenemos que añadir 2 moles de H más a la izquierda para compensar también los hidrógenos. Entonces así tenemos la misma cantidad de nitrógenos, oxígenos y de hidrógenos a cada lado. Y además el NO3 menos tiene que ganar un electrón para pasar a NO2, ¿vale? Así se compensan las cargas. El caso es que en este caso pues tenemos 2 electrones en la primera reacción y la segunda un electrón, ¿vale? La primera reacción es una reacción de oxidación, entonces el cobre es el reductor. Y la segunda es de reducción, entonces el nitrógeno es el oxidante, ¿vale? Que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, con esto tenemos que multiplicar para que haya el mismo número de electrones en cada reacción. Tenemos que multiplicar la segunda por 2, de tal manera que tenemos, pues eso, de cobre a cobre 2 más 2 electrones. Y tenemos 2 de nitrato, más 4 de agua, de H más 2 electrones, pasa a 2 de dióxido de nitrógeno y más 2 de agua, ¿vale? Y así podemos sumar las reacciones y los electrones se van, ¿vale? De tal manera que tenemos 1 de cobre, un mol de cobre más 2 de nitrato, más 4 de H más, producen un mol de cobre 2 más 2 moles de dióxido de nitrógeno, más 2 de agua. ¿Vale? Ahora, esta es la reacción iónica, molecular, o sea, la iónica, y ahora tenemos que calcular la reacción molecular ajustada, ¿vale? Esta es la iónica ajustada y tenemos que calcular la molecular ajustada. Para eso tenemos que ajustar hidrógenos con los nitratos, cobre con nitratos, etcétera, de tal manera que al final queda 1 de cobre más 2 de ácido nítrico, es cobre más dióxido de nitrógeno. O sea, bueno, se produce 1 de nitrato de cobre, 2 más dióxido de nitrógeno más agua, ¿vale? Por eso también había dicho al final que con respecto a lo que hemos escrito al principio, pues faltaba algo, ¿no? Que hemos visto que es el agua. Y eso al ajustar la reacción, lo hemos visto, ¿vale? Esta es la reacción ajustada, ¿vale? La reacción molecular ajustada. La anterior es la reacción iónica ajustada, ¿vale? Y con esto ya tenemos corregido, resuelto el apartado A. Ahora vamos a ver que nos pide que calcular el peso del nitrato de cobre que se forma, ¿vale? Tenemos la reacción ajustada, que es cobre más 4 de ácido nítrico, produce 1 de nitrato de cobre, 2 de dióxido de nitrógeno más 2 de agua, ¿vale? Por lo cual nos dice que necesitamos de cobre 85 gramos, ¿vale? Tenemos 85 gramos de cobre y su peso atómico, en este caso es atómico porque es solo un átomo, es 63,5 gramos mol, ¿vale? Sabemos que el número de moles es igual a la masa partida por la masa molecular, es decir, que 85 entre 63,5, es decir, 1,34 moles de cobre, ¿vale? Y nos piden los de nitrato de cobre. Entonces, como por cada mol de cobre se obtiene un mol de nitrato de cobre 2, por cada 1,34 moles de cobre se obtiene 1,34 moles de nitrato de cobre 2, ¿vale? Entonces, con 1,34 moles de cobre 2 es igual a la masa partido por el 187,5, que conforme a los datos que nos dan es el peso molecular del nitrato de cobre 2. ¿Vale? Entonces con esto podemos obtener una masa de 251,25, que es la masa que nos piden, ¿vale? O sea, es el peso de nitrato de cobre que se forma, cobre 2, nitrato de cobre 2 que se forma, ¿vale? Entonces ya tenemos el calculador. Bueno, y ahora vamos al apartado C, que nos pide calcular el volumen de mínimo de disolución de ácido nítrico 5 molar que se necesita para disolver todo el cobre, ¿vale? Entonces, pues decir que debemos tener en cuenta, seguir teniendo en cuenta cómo es la reacción en sí, una vez ajustada, y decir, oye, pues el cobre necesitamos 1,34 moles, ¿vale? Entonces, por cada 1,34 moles
de cobre necesitamos, o sea, por cada 1 mol de cobre necesitamos 4 moles de ácido nítrico. Entonces multiplicamos el 1,34 por 4 y nos da, necesitamos 5,36 moles de ácido nítrico, ¿vale? Entonces, esto es, pues eso, teniendo en cuenta que la molaridad es igual al número de moles partido por volumen, pues 5 entre, o sea, 5 entre, es igual a 5,36 entre V, entonces esto es 1,072 litros, ¿vale? Necesitamos 1,072 litros de ácido nítrico, ¿vale? Para la reacción. Esto ya es la parte C. Y al D, pues nos piden que calcular el volumen de dióxido de nitrógeno medido a 30 grados centígrados y una atmósfera de presión, que se desprende al disolver todo el cobre. Entonces, pues nada, seguir teniendo en cuenta la reacción que hemos ajustado y decir, pues eso, que para el cobre tenemos 1,34 moles, que corresponden a 85 gramos. Entonces, por cada 1,32, o sea, por cada mol de cobre necesitamos 2 moles de dióxido de nitrógeno. O sea, se producen 2 moles de dióxido de nitrógeno. Es decir, que para 1,34 se tiene que multiplicar por 2 y se producen 2,68 moles de dióxido de nitrógeno. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta, este es un gas, entonces hay que tener en cuenta la ecuación de los gases ideales, que es P por V igual a NRT, eso es decir, la presión por volumen es igual al número de moles por la constante de Avogadro, o sea, por la constante de los gases ideales, perdón, por la temperatura. Entonces, la presión nos dicen que es una atmósfera y la temperatura son 30 grados centígrados, que la sumamos a 273 y obtenemos 303 Kelvin, ¿vale? Entonces, 1 por V es igual a 2,68 por 0,082 por 303. Y obtenemos entonces un volumen de 66,59 litros de dióxido de nitrógeno, ¿vale? Que es lo que nos pedían, ¿vale? Y con esto ya tenemos pues, el cuarto apartado, el apartado de resuelto de este segundo problema. Hemos resuelto ya los 2 problemas enteros. Si tenéis cualquier duda podéis dejarlo en los comentarios. Yo lo resuelvo. Lo normal es que la resuelva dentro de las primeras 24 horas, ¿vale? Excepto eso, a lo mejor en fiestas, vacaciones y eso, pues a lo mejor tarda un poco más, pero lo normal es que tarde menos de 24 horas, ¿vale? De hecho, incluso menos de 12, es lo normal, ¿vale? Si os ha gustado, pues le podéis dar a me gusta y os podéis suscribir al canal. También lo podéis compartir con vuestros compañeros que también lo pueden necesitar. Y bueno, espero que os sea útil este ejercicio, ¿vale? Nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.